Ok. Entonces vamos a empezar. Ya. Buenas tardes, estamos aquí hablando con Fernando San Martín Órdenes. Él trabaja para la consultora Diagnóstico Ambulatorio de la provincia de Petorca, en La Ligua, Chile. Él es perito psicológico, egresado de la Universidad de Valparaíso, con su especialidad en psicología humanista transpersonal a través de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. Fernando, ¿por qué no nos platicas un poco de tus actividades laborales? Hola, buenas tardes a todos. Mira, yo trabajo aquí en La Ligua en una oficina que se llama Diagnóstico Ambulatorio, que trabaja para tribunales de familia. Nosotros recibimos derivaciones desde el Tribunal de Familia por casos de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes de la comuna. Ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que evaluar a esas personas que vienen, tanto los adultos como los niños, para saber cuál es el nivel de complejidad de esas derivaciones, si son de baja, mediana o alta complejidad. Y de acuerdo a eso realizamos un informe pericial hablando desde definiendo el nivel de complejidad y sugiriendo alguna derivación, algún programa de intervención, de apoyo, de ayuda, en caso de que sea baja o mediana complejidad. En caso de que sea alta complejidad, se ofrece también un programa de ayuda, y todavía no me ha tocado a mí, pero hay casos que requieren internación de los niños, Ok. que esos casos de gravedad extrema. Entonces, ¿qué determina la categorización del caso? Eh, Cuando hablamos de un caso de baja complejidad, se habla de una situación de vulneración, eh, ya sea malos tratos, negligencia. Se habla de una situación de vulneración que es esporádica, ya que solamente ocurre una vez o un par de veces, y eso gatilla de repente que al niño le esté yendo, o a la niña le esté yendo mal en el colegio. Una situación que es abordable, ya sea desde internamente del colegio, un programa de baja complejidad, que no requiere mayor intervención. Cuando hablamos de mediana complejidad, estamos hablando ya de una situación que es más recurrente, de vulneración o negligencia. Eh, ya se pueden agregar otros factores, que puede ser violencia intrafamiliar, alcoholismo, y cuando ya hablamos de alta complejidad, es una situación que ya pasa a ser muy recurrente. Se agregan más factores. Por ejemplo, las personas viven en un ambiente vulnerable, puede haber narcotráfico, puede haber situaciones además de violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción de algunos de los progenitores o cuidadores, enfermedades psiquiátricas que invalidan también la capacidad de responder a las necesidades básicas que siquiera de los niños. Entonces ahí estamos hablando ya de un caso de alta complejidad, ¿ya? Ok, perfecto. ¿Cuál es el protocolo que utilizan para casos de alta complejidad? ¿Ya? Como los casos de alta complejidad muchas veces son casos que se han cronificado en el tiempo, o sea que ya han llegado a nuestro programa a evaluarse más de una vez, una o dos, tres veces. Entonces, las personas que suelen ser, en este sentido, que se alteran más fácilmente, que, que ya hay antecedentes que vienen ya con una carga emocional muy fuerte porque están en juego la custodia de sus niños. Obviamente, en esos casos necesitamos tener mayor control, ¿ya? Eh, Desde la secretaria, que está muy atenta, que trabaja con nosotros, que al lado de ella está atenta de si la persona se empieza a descompensar, se empieza a levantar la voz, se pone agresiva. Y en otros casos más extremos, que ya se ha llamado anteriormente a la entrevista, se requiere el uso de fuerza policial fuera del programa. O sea, de que si una situación que puede pasarse del control de nosotros, se pueda contener a esa persona,
se pueda disuadir, ya estamos hablando, porque cuando ya obviamente escapa nuestro control de contener una persona que ya está totalmente desequilibrada, que empieza a agredir, pero esos son casos específicos y en general la mayoría no requiere tener todo este aparataje, sino que solamente con lo que se conversa dentro del equipo. Hay otras personas que optan también por tener un timbre de pánico, cosa que bueno, yo prefiero que las personas estemos más atentas, ¿ya? O sea, que hay una coordinación de las personas que trabajan en el lugar para, más que nada para proteger también a las otras personas también, a los mismos profesionales y a las otras personas también, a las que están alrededor, porque una oficina, entonces puede ser que estén otros niños también al momento de una evaluación, entonces es mejor que todo el equipo disponga y sepa también del protocolo. No solo protocolo tenemos de cuando una persona se vuelve violenta, entendiendo que nosotros vivimos acá en Chile en los terremotos, vivimos terremotos y temblores fuertes, sismos muy seguidos, entonces tenemos un protocolo también de evacuación de la sala, en el cual nosotros como profesionales primero tenemos que resguardar la seguridad de los niños, y una persona hace de monitor de seguridad que va controlando después la salida de todas las otras personas, ¿ya? Se evacúa al módulo. Y una situación, bueno, como tú también lo pudiste vivir mientras viviste en Chile, que es recurrente el tema sísmico de terremotos, también en caso de incendio. Ok, perfecto. Nos hablas de la contención, cómo es importante saber contener al paciente cuando estás en la entrevista. ¿Qué, qué técnicas o cómo es tu forma de contenerlos? Claro. Mi forma para contener básicamente se trata de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, saber que el otro puede también venir enojado y con justa razón muchas veces porque están siendo cuestionados en sus capacidades como padre o madre, entonces también partiendo desde la empatía, desde posicionarme en el lugar del otro, también tiene que ver con que si voy a recibir un comentario negativo en mi contra de esta persona, cuando ya se empieza a alterar, no tomarlo como algo personal, sino que es parte de su mismo estado alterado. Entonces no hay que emitir juicios de valor contra la persona, no hay que entrar en la dinámica del conflicto que a lo mejor está proponiendo en esos momentos. Entonces vuelvo a ese punto. Lo más importante yo creo que también es mantener la calma, trabajar tu propia ansiedad frente a esa situación, porque es una situación compleja, ¿ya? Pero uno manteniendo la calma también transmite calma hacia la otra persona y tampoco entrar en el conflicto, o sea, me mantengo neutral, ya si la situación se escapa del control, porque estamos hablando de situaciones que tienen muchos factores, o sea, puede que me resulte eso y puede que no. Entonces, si no me resulta eso, ya ahí tengo que terminar la entrevista, se termina la intervención, porque una persona que está desbordada emocionalmente, tanto en terapia como en evaluación, no se puede realizar un proceso, ¿sabe? Obviamente necesita a esa persona mayor contención. Ahora, si hay veo que la persona puede responder bien a de repente, un contacto corporal, un abrazo, ponerle la mano en el hombro, si lo hago y no me dedico tanto a hablarle, sino que a contenerlo, se puede hacer. Pero eso hay que calificarlo en el momento, porque si la persona también puede racionar de forma agresiva, obviamente que no. Pero lo importante es mantener la calma, también un tono de voz adecuado, no puedo tampoco gritarle a esa persona. Ok. Cuando estás en entrevista, ¿cuáles son en un caso complejo, donde la madre o el padre ha sido más que negligente, abusivo, es difícil tener empatía?
¿Cuáles son los sentimientos que experimentas tú como profesional cuando estás frente a estas personas y cómo los trabajas? Claro, mira, es una pregunta compleja. Yo trabajo desde la evaluación, pero entendiendo de que obviamente se generan sentimientos, eh, obviamente sentimientos de rabia en algunos casos que obviamente no puedo expresarlo porque también veo que la persona eh, lo puede captar de alguna forma, ¿ya? Y puede ser perjudicial también para mi evaluación, o sea, para lo que yo quiero obtener también desde ese momento. Ya, pero por ejemplo, cuando tú hablas de casos de abuso sexual, que quizás es como lo más grave, como cuando uno se pregunta cómo se permitió esta situación, cómo algo que sucede muy a menudo, cómo la mamá no valida el relato de su hijo, que fue abusado quizás por su pareja, por alguien del entorno, se generan sentimientos de frustración y rabia que no van a aparecer tan patentes en la evaluación porque no quiero que me perjudique la evaluación, pero sí aparecen después. Y por eso es muy necesario el autocuidado de equipo, o sea, de cómo manejamos estas situaciones, cómo las contenemos entre todos, porque es una situación dolorosa. Y eso que yo trabajo desde la evaluación. Hay gente que trabaja desde la intervención de esos casos, que también es mucho más complejo porque es un desgaste emocional. Cuando hay un caso, por ejemplo, de abuso sexual acá en Chile, puede durar 1 o 2 años la intervención de reparación. Entonces, está sometido a un desgaste emocional grande. Lo mío, yo veo a las personas, las evaluamos y después la persona obviamente se va, pero también deja una carga que es necesaria trabajarla después, pues, como profesional, si no te terminas desgastando y ¿cómo se llama? El burnout, el quemarse profesionalmente va a hacer que después cuando tú atiendas a una persona se te note más, aparezcan más estos sentimientos más patentes. Entonces la idea es que esta neutralidad en el momento de trabajar por la persona no que afecte lo menos posible para que sea también, para mantener mayor objetividad también en la evaluación. A la hora de integrar un equipo de trabajo, ¿qué profesionistas intervienen en tu ámbito laboral? En mi ámbito, bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar con duplas psicosociales, que es el psicólogo y la asistente social, por un lado, y que atienden cada caso. Por ejemplo, como te hablaba de repente un caso de vulneración X de un niño, el asistente social con el psicólogo se encargan de entrevistarlo y después el psicólogo entrevista solo. ¿Ya? Tenemos esa modalidad. Entonces, eh, en crisis, como quizá retomando el concepto de crisis, cuando hay una situación de crisis, obviamente también hay que ser bien, ¿cómo se puede decir?, espontáneo en el sentido. A lo mejor la asistencia social va a tener más habilidades para controlar un cierto tipo de personas y a lo mejor tú como psicólogo vas a contener otro tipo de personas. Entonces hay que saber leer las situaciones. También trabajamos obviamente con la supervisión del director, directora en este caso, que también como por tener mayor experiencia te van orientando. En el fondo tratar de trabajar todo en dupla. Ya también, por ejemplo, si la asistencia social tiene un caso complicado donde va a un lugar vulnerable, yo también la acompaño, cosa de que no exponerla a ella a una situación de mayor riesgo. Esa es la lógica del trabajo, se mueve todo en dos personas. Porque para una persona, imagínate recibir todo esto. En intervención también se trabaja cuando la gente interviene casos ya que tienen para 1 o 2 años, también se trabaja en dupla psicosocial, cosa de que no sea una sola persona quien aborde todo un caso y con todo el desgaste que eso implica. Así que a mí me acomoda harto el trabajo en dupla psicosocial que se llama. Ok, perfecto. Eh, Desde tu experiencia profesional, ¿cuáles crees que son las características o recursos emocionales o intelectuales que un profesional de la salud que se dedica a este tipo de atención de crisis debe de tener o desarrollar?
cuando trabajas en situación de crisis y tienes que saber también identificar cómo te va a comunicar la otra persona, cómo te vas a entender con esa otra persona, porque si tú muchas veces, aquí trabajamos en contextos donde la desviación sociocultural es muy alta, entonces si yo llego hablando como con términos profesionales, no me van a entender, tengo que hablar desde lo más concreto, desde el lenguaje también que se usa muchas veces en los sectores donde las personas viven, ¿ya? Entonces tiene que ser una persona bastante adaptable, tiene que eso también es la empatía, pues ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Yo le voy a hablar al otro como quiero que me entienda, ¿ya? Que tiene que haber un saber comunicarse, eh, eh, no sé qué más, así como recursos profesionales. Yo creo que lo que más es la adaptación y también harto de espontaneidad. A veces se te puede ocurrir en una situación de crisis, tienes que ser espontáneo y diligente, usar los recursos disponibles en el momento. Ya no, cuando yo hablaba del tema de que la policía puede ser un apoyo, yo trato de no tenerlo tampoco tan seguido. Prefiero yo usar prefiero tener a mi disposición a la gente que trabaja conmigo, eh, o otros recursos, ya no necesariamente lo convencional. Como te habla también un caso de que ocurrió cuando llegó esto en el trabajo anterior que tuve, que llegó un chiquillo, un niño, el cual se le había suicidado su madre, ¿ya? Y que llegó junto a su padre, entonces teníamos que contenerlo de alguna forma. No era un niño, era un adolescente ya, o sea, el ritmo era mayor. Entonces nosotros nos subimos al auto nomás, no esperamos ambulancia ni nada por el estilo, ¿sí? Y fuimos al hospital también ahí sí hay un protocolo para contener a personas también que están con un estado de crisis, ¿ya? Entonces obviamente se le tenían que administrar fármacos de acuerdo a su nivel de edad, o sea, 13, 14 años, cosa de que no fuera tampoco algo tan fuerte, pero requirió espontaneidad, requirió eh, rapidez, y también en ese sentido cuando las personas están aceleradas o alteradas, también requiere adecuarse a ese lenguaje también, ser lo más concreto y directivo posible también. Cuando una persona está angustiada, la otra persona también de repente hay que tomar la iniciativa, ser un poquito más directivo en ese sentido. Cuando hablamos de situaciones que no se pueden tolerar dentro de la entrevista o de la consulta, ¿en qué momento terminas la sesión? Nosotros tenemos también un protocolo para eso, cuando el protocolo es bien tajante, o sea, la persona levanta la voz, grita, ya esa persona deja de ser evaluable, o sea, no podemos trabajar con esa persona porque está en un estado emocional que no permite una evaluación. Pero yo trato de estirar harto hasta qué punto. Si veo que la persona solamente levantó la voz porque se sintió en algún momento ofendida, y le vuelvo a preguntar, disculpe, a lo mejor no me entendió, y trato de bajar el perfil. Ya si la persona sigue obviamente con un estado de agresividad verbal, porque sabemos que de ahí puede pasar a algo mayor, obviamente ahí ya se termina lo que es la evaluación. En terapia también yo creo que es lo mismo, que obviamente un proceso terapéutico no puede eh, ser en un contexto de crisis tan grande. Obviamente hay otros tipos de terapia gestal que trabaja con la crisis, o sea que ellos inducen incluso la crisis o humanista, pero en una terapia más convencional no. Obviamente cuando empieza a llegar la agresión, ya sea verbal o
física, cuando empiece a crecer, ya eso deja de ser evaluable desde mi trabajo. Ok, perfecto. Para terminar esta entrevista, ¿cómo, ¿cómo te mantienes saludable en un contexto tan conflictivo, desgastante? ¿Qué, ¿Qué instrumentos utilizas para cuidar de ti? Claro, mira, lo que yo más uso a nivel personal es el arte. La música, yo toco guitarra, me gusta, encuentro bastante paz en esa actividad. Pero otra cosa que descubrí ahora último es trabajar con la madera. Y tiene un sentido. Nosotros trabajamos, sobre todo los psicólogos, otras personas que trabajamos con cosas abstractas, nosotros no trabajamos con palabras, con ideas, no trabajamos con cosas concretas, quizás como trabaja un mecánico que trabaja con un auto, lo repara. No, pero nosotros estamos en este mundo de las ideas, entonces trabajar con algo concreto me ha sentado muy bien. Trabajo con la madera, como madera rústica, tengo algunos muebles que estoy haciendo y eso ha sido una terapia súper buena para trabajar el desgaste. Y lo otro también es un manual personal, pero es muy importante la fortaleza también del equipo, que también me voy a contener a mí en alguna situación donde ya yo me sienta demasiado desgastado o viceversa. Yo como también le puedo aportar a mi compañero, mi compañera, cómo identificar que él también está siendo sobrepasado. Eh, es algo mutuo, o sea, recibir y entregar contención dentro de esto para prevenir el desgaste. O sea, el desgaste al final existe, tú lo puedes atenuar, ¿ya? Pero lo importante es trabajar a nivel personal. Yo lo descubrí con el arte, quizá otras personas pueden hacer a través del deporte, a través de actividades que lo saquen también porque tú puedes llegar, si tienes un caso complicado, puedes llegar hasta soñar con esa con lo que pasó, puedes llegar a hablar dentro con tu amigo, a hablar así, ¿no? Y en el fondo ahí te das cuenta que eso te está dando vuelta, te está desgastando. Entonces, actividades que te saquen de eso y que tengan sentido para ti, más allá también de que el grupo también tiene que estar fortalecido. Si un grupo es débil, va a tender a desgastar a uno, después al otro y al final vamos a tener un burnout a nivel generalizado. Ok. Bueno, otra pregunta que se me ocurre es, ¿qué te motiva a trabajar con este grupo social a veces tan doloroso? ¿Sabes? Lo que más me motiva es que a pesar de que tiene todo esto de doloroso, también tiene un mundo de oportunidades. No hay nada más gratificante ver que una situación, porque te cuento, a ver, a veces nosotros evaluamos personas por situación de vulneración, negligencia y nos los mandamos a intervención. Y a veces mandan de vuelta a esas personas para saber cómo resultó la intervención. Entonces es súper gratificante cuando llega la persona y realmente hay un cambio. O sea, y eso mejora notablemente la calidad de los niños y niñas. Tenemos niños más espontáneos, más conscientes, más alegres, con una calidad de vida mejor. Entonces, al final, si bien se empieza desde lo negativo, muchas veces también se termina súper bien y gratificante y a veces hasta las mismas personas reconocen, no, si yo antes no me daba cuenta que maltratando a mi hijo o que vivía tomando alcohol, eh, ahora lo veo como que me estaba yo equivocado. Entonces, algunos te piden perdón si alguna vez tuvieron un encontrón contigo por la misma situación. Entonces, en el fondo se entiende de que cuando funcionan las cosas, súper bien. Ahí, esa es la gratificación. Y obviamente ayuda, pues ayuda a mejorar la calidad de vida, por lo menos de ese niño, ese grupo de niños. ¿Ya? No todos terminan tan felices, pero no todos
fracaso en el sentido de terminar tan felices, pero en general siempre está el interés superior del niño, que es la persona que más nos interesa acá. Entonces, es una tarea igual, eh, tiene eso de que es gratificante. Y eso que acá en Chile eso no es tan bien pagado como en el área privada, por ejemplo. Ujú. Muchas personas que yo me podría dedicar a lo mejor al área privada y ganar un poco más de dinero, pero no me, no me genera tanto satisfacción. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. A nombre de la Universidad Mundial aquí en La Paz, Baja California Sur, te agradecemos tu tiempo, tu entrevista y espero que sigas ayudando a cambiar la vida de estos jóvenes que atiendes y pues mucha suerte y mil abrazos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Ya, hasta luego.